que a lo largo de la jornada, justo al conocer esta noticia, subía más de un 3%, pero parece que se han relajado ahora mismo las tensiones en torno al crudo. También habría que ver si la OPEP, si los países de la OPEP van a actuar, y ya de momento lo que se publicaba en algunos medios de comunicación es que de momento no lo iban a hacer. El petróleo hoy subiendo en torno a un 1,3%, y en el análisis de la tarde vamos a indagar en una de las claves del día: la petición de Irán de que se imponga un embargo petrolero a Israel. Lo ha pedido el ministro de Asuntos Exteriores iraní, se lo ha pedido a los miembros de la Organización de Cooperación Islámica, y les ha dicho que deberían sancionar e implementar un embargo de petróleo a Israel, además también de expulsar a los embajadores israelíes. Y es que hoy mismo se ha celebrado una reunión urgente de la Organización de Cooperación Islámica en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, para que los países islámicos discutan sobre ese conflicto palestino-israelí. Parece ser que ha sido en esa misma reunión donde el ministro de Exteriores iraní habría pedido esto. Así que vamos a indagar también un poquito más en la petición de Irán y en las consecuencias que eso podría tener sobre el mundo petrolero. A priori, estaríamos hablando de sanciones petroleras solo para Israel, o al menos eso es lo que estaría pidiendo el ministro de Irán. Así que vamos a averiguar quiénes son los países a los que Israel les compra petróleo. Vamos a echar un vistazo enseguida al gráfico que nuestros compañeros les van a poner ahora mismo en pantalla. Vamos a ver si podemos acceder a esa información, a ese gráfico, donde vamos a poder ver exactamente en qué posición está ahora mismo el sector petrolero de Israel. Bueno, pues vamos a esta pantalla grande, aquí lo tenemos, y aquí estamos viendo por un lado cuánto petróleo consume Israel, aunque ya les voy a decir que el dato son unos 232.000 barriles diarios, lo están viendo ustedes ahí, son datos del año 2022, y por otra parte, ¿quién le estaría vendiendo ese petróleo a Israel? ¿O es que acaso Israel produce ese petróleo? Bueno, pues hay que decir que Israel no produce nada de crudo, su territorio no produce en absoluto petróleo, y por lo tanto todos esos 232.000 barriles diarios los importa, los compra. Todo lo que produce, todo lo que consume, perdón, lo compra. Ahora bien, ¿quién le vende ese petróleo? Bueno, pues es verdad que hay poca información oficial al respecto sobre quién vende el crudo o a quién le compra el petróleo Israel. Sí que es verdad que Estados Unidos, que ya saben ustedes que tiene mucha información oficial publicada sobre los datos petroleros respecto a ese país, respecto a Estados Unidos, aquí sí que podemos obtener algo más de información, insisto, oficial, de fuentes oficiales. Aquí lo que están viendo son datos que vemos directamente de fuentes oficiales de Estados Unidos, que nos sugieren o nos invitan a pensar, aquí también en este gráfico, que efectivamente Estados Unidos viene a ser un país muy potente para Israel a la hora de venderle petróleo. Y es que lo que vemos aquí, el último dato, que es un dato de julio de 2023, nos viene a indicar que Israel le habría importado a Estados Unidos 112.000 barriles diarios de petróleo en julio de 2023. Por lo tanto, ya están viendo, Israel consume algo más del doble de esa cantidad. Y si nos creemos, nos fiamos al 100% de estos datos, que insisto, son datos que se cogen de distintas fuentes y por lo tanto pueden no estar al 100% o pueden no ser al 100% fiables, pues es verdad que pueden también dar lugar a algún tipo de confusión. Pero de todas maneras, aquí de momento tenemos datos, insisto, oficiales por parte de Estados Unidos. 232.000 barriles diarios sería lo que consume Israel, que no produce petróleo, y eso lo dicen desde su gobierno. Y por otro lado tendríamos por aquí las importaciones de Israel de petróleo de los Estados Unidos. Vamos a seguir indagando un poquito en esto porque hay muchas más cuestiones que tenemos que comentar. Y es que al final, después de haber observado este gráfico, podemos ver que Estados Unidos es un actor importante a la hora de venderle petróleo a Israel. Pero si nos vamos a consultar lo que dice el gobierno de Israel, como les decía, dicen otra cosa distinta. El Ministerio de Energía dice que la mayor parte del crudo que importa Israel lo compra de naciones exsoviéticas y que lo hace a través de un oleoducto que tiene casi un nombre impronunciable: Bakú-Tbilisi, Ceyhan. Ahí ven que es impronunciable. Bueno, es un oleoducto que en este caso conecta el mar Caspio con el Mediterráneo. Vamos a echarle un vistazo antes de nada al mapa para que ustedes también puedan verlo de manera más visual. Lo tenemos aquí también en la pantalla grande, así que me vengo aquí directamente a explicarlo. Mar Caspio estaría por aquí. Aquí es donde surge ese oleoducto. Pasaría por Azerbaiyán, como están viendo por aquí, luego ya entraría en territorio de Georgia, que bueno, ya saben que es otra de las naciones exsoviéticas, y después entraría en Turquía para acabar desembocando en el mar Mediterráneo. Es decir, del mar Caspio al mar Mediterráneo, pasando por hasta 3 países diferentes: Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Desembocando, como digo, en el mar Mediterráneo, y después, cuando llega al mar Mediterráneo, lo recogerían buques petroleros que después se llevan ese petróleo
a Israel. Bueno, quiero que se queden con esta imagen y les pediré ahora a los compañeros que también la mantengan ahí en pantalla para que ustedes vean y sigan pudiendo visualizar lo que les voy a seguir contando. Básicamente, ahí han visto el papel importante que juega un país, que es Azerbaiyán, un país crucial en las importaciones de petróleo por parte de Israel. Y es que al final Azerbaiyán está en el rico mar Caspio, un lugar de mucho petróleo. Y de hecho hay fuentes que aseguran que 1/3 del petróleo de Israel lo obtiene desde Azerbaiyán. El crudo se transporta por el oleoducto hasta el Mediterráneo, como les decía antes, en la costa de Turquía, y después se lleva en barco hasta los puertos israelíes. Pero esta relación de dependencia petrolera de Israel sobre Azerbaiyán viene ya bastante de lejos, concretamente de las consecuencias petroleras de la guerra de Yom Kippur. Esa guerra, 1973, que acabó provocando el embargo petrolero que tanto ahora nos suena a todos, porque muchos creen que todo lo que está pasando ahora podría desembocar en una situación parecida. Y es que desde entonces Israel se dio cuenta de la hostilidad que podían tener hacia su país otros estados árabes ricos en petróleo que le rodean. Y entonces decidió reducir su dependencia petrolera de ellos, pero aumentarla en Azerbaiyán, que es otro país que está próximo, donde hay, insisto, un oleoducto que le trae no a Israel, pero al mar Mediterráneo ese petróleo. A día de hoy, después de la crisis petrolera del 73, algunos medios israelíes aseguran que Azerbaiyán se ha convertido en uno de los principales suministradores de petróleo para Israel. Ahora bien, si entonces hemos hablado de Estados Unidos, de cuánto petróleo le vende, de Azerbaiyán también como principal vendedor del crudo para Israel, según algunas fuentes, que le vendería en torno a 1/3, ¿dónde está el problema? Entonces, bueno, pues básicamente estaría en que Azerbaiyán está en la lista de países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, que es el grupo de países a los que Irán, si lo recuerdan, que lo he dicho al principio, les ha pedido que apliquen sanciones petroleras a Israel. Entre esas sanciones, un embargo petrolero. Vamos a echar un vistazo al mapa también, donde podemos ver cuáles son esos países que están dentro de los países miembros de esta Organización de Cooperación Islámica. Los que están en verde, se los señalo aquí, son los países que son miembros, los que están en rojito son los que son países observadores de esa organización, y por otra parte tendríamos a los países suspendidos, que son los que están en naranja, que solo estamos hablando aquí de Siria. Pues bien, como pueden ver, toda la franja de lo que es Oriente Medio forma parte de la Organización de Cooperación Islámica, que es el organismo al que ahora Irán le ha pedido que sancionen, hablando de petróleo, a Israel. Claro, aquí tenemos a países, por ejemplo, como Azerbaiyán, que es uno de los países que, como les decíamos antes, pues están colindantes con ese mar Caspio, aquí lo están viendo, Azerbaiyán, y que al final pueden afectar también al petróleo bueno, que recibe Israel en este caso. Pero hay muchos más países también de esa zona de países exsoviéticos que decían desde el gobierno de Israel, que son muchos de los países a los que Israel les compra petróleo, que también estarían en esta Organización de Cooperación Islámica. Lo están viendo ustedes en el mapa, no hace falta directamente señalar nombres, pero serían prácticamente todos. Es verdad que por aquí hay alguno que sí que se escapa, pero prácticamente todos esos países estarían dentro de la Organización de Cooperación Islámica, y son los países que todavía no han respondido, eso sí, pero a los que Irán les ha lanzado esa petición de que frenen y de que realicen ese embargo petrolero a Israel. Quédense con esto en mente también, porque son 51 miembros, países exsoviéticos, y Azerbaiyán, como les decía, que está aquí muy chiquitito, es un país miembro de esta organización a la que Irán les ha pedido este hecho, y es que se realice ese embargo petrolero a Israel. E insisto, si Azerbaiyán, dentro de esta organización de países, acepta la petición de Irán, podría poner en serios problemas a Israel. Les voy a dejar con ese gráfico en pantalla para que sigan viéndolo un poquito más en detalle. Y bueno, también la gran pregunta ahora, después de haber visto todo esto, si esa petición va a llegar a concretarse en la reunión que hoy, por cierto, está celebrando la Organización de Cooperación Islámica. La clave de todo está en si Azerbaiyán va a decidir cortarle el grifo a Israel. Y claro, ya sabemos quiénes son los aliados de Israel. Si su principal suministrador de petróleo no le manda crudo a Israel, entendemos que los aliados de Israel deberían actuar. Y los aliados de Israel que le venden petróleo es Estados Unidos. Occidente ya sabemos que Occidente no, perdón, Europa no tiene mucho, a no ser que hablemos, por ejemplo, pues de países nórdicos como Noruega.
De todas maneras, en los últimos meses, según los últimos datos de la Agencia Internacional de la Energía, que estaban viendo ustedes al principio, el primer gráfico que les he mostrado, Estados Unidos ha estado mandando menos petróleo a Israel. De hecho, vamos a ver si los compañeros pueden recuperar ese gráfico para que veamos la tendencia hacia abajo. El primer gráfico que les había mostrado. Ahí lo tienen. En el gráfico de la parte de arriba, están viendo también cómo en los últimos años, de hecho en 2012, había más petróleo, perdón, en el gráfico de abajo. Estamos viendo como esa última línea, que es una línea con una pendiente hacia abajo muy fuerte, ahí lo que estamos viendo es que efectivamente en los últimos meses el envío de petróleo por parte de Estados Unidos a Israel ha bajado de manera significativa, de estar en torno a los 500.000 barriles diarios a estar por debajo de los 200.000. Hay que recordar además también que el consumo de Israel, el consumo de petróleo también cambia con el tiempo y lo ven ustedes también en el gráfico de arriba, por lo tanto pues no es lo mismo que un mes se manden 200.000 barriles por parte de Estados Unidos que otro mes se manden más. Quizá también es por las necesidades de consumo que tenga el país. Sí que de media sí que podemos decir que tiene en torno a 200.000 barriles diarios de consumo y que Estados Unidos el último mes del que tenemos registros ha mandado algo menos de petróleo que otros meses. Claro, también hay que recordar que con la reducción de producción de Arabia Saudí y de Rusia, Estados Unidos, suministrador de crudo para Israel, ya está en una situación bastante crítica, con niveles bajísimos en su reserva estratégica de petróleo. Estados Unidos ya está incluso hablando con Venezuela para relajar las tensiones sobre crudo a cambio de que haga elecciones más libres el año que viene. Todo básicamente porque necesita que haya más crudo circulando en el mundo. Así que si ahora le toca cubrir la parte de crudo de Azerbaiyán y de otros países de la Organización de Cooperación Islámica que le mandan crudo a Israel, sería una medida más para poner más tensión a la oferta en el mundo del petróleo. Y pondría en más aprietos a Estados Unidos, que ahora mismo ya tiene que enfrentar la reducción de oferta de Arabia Saudí y de Rusia, tiene que encima acudir a Venezuela para pedir ayuda, entre comillas, porque lo que estaría ahí ofreciendo es una especie de trueque que ahora mismo, desde luego, le vendría muy bien a los Estados Unidos. Y la gran pregunta también, aparte de esto, es, de momento, se supone que lo que estaría pidiendo Irán es un embargo petrolero exclusivamente a Israel. Pero ¿qué pasa si el embargo petrolero se parece más al del 73, al de la guerra de Yom Kippur, donde el embargo petrolero se puso además también a los países que estaban apoyando también a Israel? Y ahí entraría Estados Unidos y todo Occidente, todos los países europeos. Bueno, es uno de los temas del día, por supuesto, así que hoy lo vamos a seguir analizando. En Negocios Televisión, 1,3% sube ya el Brent, aunque en el día de hoy ha llegado a hacerlo mucho más, en torno a un 3 y pico por ciento. Vamos a preguntárselo enseguida a los expertos, vamos a hablar de esto, vamos a ver si se pudiera extender esa amenaza de embargo petrolero, de realmente si puede afectar mucho a Occidente o no, que se produzca este embargo petrolero sobre Israel, y también las consecuencias que puede tener para el resto del mundo y para el mercado petrolero. Enseguida, después de la publicidad, volvemos con ello.